Buenas tardes, bienvenidos al panel Experto Español como Lengua Extranjera y Segunda Lengua. En el marco de las terceras Jornadas Internacionales de Lingüística José Joaquín Montes Giraldo, nos encontramos en la primera sesión de la Mesa Español como Lengua Extranjera y Segunda Lengua, incluida por primera vez en este evento y coordinada por la Maestría en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera y Segunda Lengua del Instituto Caro y Cuervo. En esta mesa, especialistas nacionales e internacionales presentarán resultados de proyectos desarrollados en grupos de investigación, así como de investigaciones individuales enmarcadas en programas de maestría y doctorado. Esta primera sesión es un panel de expertos que está compuesta por una conferencia con una invitada internacional que tiene duración de 40 minutos y a las 4 de la tarde comenzaremos la sesión de socialización de trabajos de investigación de la maestría en enseñanza de español como lengua extranjera y segunda lengua, donde 3 de nuestros estudiantes de la maestría presentarán sus resultados de investigación de sus trabajos dirigidos a 3 grupos extranjeros, indígenas y sordos. Entonces, le damos la bienvenida a la doctora Sonia Toledo, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso de Chile, que nos presentará la ponencia Actos comunicativos en español como lengua extranjera, imagen y cortesía verbal. Al final de su intervención tendremos un espacio para preguntas. Bienvenida, Sonia. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre. Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto saludarlos y saludarlas desde la ciudad de Valparaíso, Chile. En primer lugar, quiero felicitar al Instituto Caro y Cuervo por estas excelentes jornadas internacionales que por primera vez han convocado la lingüística aplicada del español como lengua extranjera. También agradecer a todos mis colegas del Departamento de Español del Instituto Caro y Cuervo, a la maestría de él, a Viviana Nieto por su invitación. Bueno, el tiempo es reducido, así que voy a comenzar. Me permitiré en una primera instancia partir con algunas reflexiones teóricas para después compartir con ustedes unas diapositivas respecto de la investigación y alineándolo con el título de esta ponencia, que es, como dijo mi colega, Actos comunicativos en español lengua extranjera, imagen y cortesía verbal. Los contextos actuales del español como lengua extranjera, de realidades académicas heterogéneas, de interés por discurso de especialidad, los fines académicos y profesionales, de enseñanza a hablantes de herencia y a migrantes no hispanoamericanos, y por supuesto, la llamada nueva realidad, la virtualidad o la hibridación con todos sus desafíos. Requieren, más que nunca, un desarrollo sólido y sostenido de la investigación aplicada en L, desde las universidades y centros académicos, con proyecciones significativas en la metodología del español y en la formación docente especializada. Los acercamientos teóricos y aplicados al español como lengua extranjera o segunda lengua han transitado, como todos sabemos, por diferentes paradigmas que han trazado un escenario de acción que nos arroja a investigadores y profesores al ejercicio de revisitar el rol y praxis del docente, resignificar conceptualizaciones tales como interacción, dialoguismo, cortesía, imagen y acto comunicativo, y revalorar el efecto de la investigación aplicada en las prácticas situadas. Comunicar lo que realmente se pretende entre lo explícito y lo implícito ya es complejo entre hablantes nativos, más lo es el caso del encuentro intercultural e interlingüístico entre un hispanoparlante y un aprendiente de español. Sumado a las particularidades de cada variedad del español, se añade la necesidad de conocer los guiones culturales propios que modalizan nuestro comportamiento comunicativo y la realización de actividades comunicativas o acciones de comunicación. Según un punto de vista bakhtiniano, se pueden entender los procesos comunicativos como la base de la vida social. Cito, el discurso es una forma de acción. En efecto, el conocimiento lingüístico de una lengua cohabita y se actualiza con otros componentes
todos lo sabemos, discursivos, socioculturales y pragmáticos. El crecimiento de estudios de esta última línea, los estudios pragmáticos de corte cuantitativa o cualitativa, de corte transversal o longitudinal, en el campo de la pragmática interlingüística, la pragmática intercultural, la sociopragmática y la pragmagramática, reflejan en concreto la búsqueda de nuevas miradas, herramientas que acojan las necesidades reales de interacción de los aprendientes de español y que respondan a los requerimientos de las actuales narrativas multiculturales. Narrativa entendido como realidades. Ahora bien, cada sociocultura tiene su forma característica de dialogar, de negociar significados, de intercambiar turnos de habla, de organización discursiva, de dirigirse a sus interlocutores. Podemos agregar, de seleccionar las estrategias de cortesía más adecuadas, valorizantes, mitigadores, solidarias, agradadoras, entre otras, como menciona el grupo Brice y el grupo Valesco. Cada cultura posee su propia identidad comunicativa, en palabras de Bravo, y lo que es cortés en una cultura no lo es necesariamente en la otra. Como se ha reconocido en variados estudios contrastivos de hablantes nativos y no nativos, que es lo que yo les voy a mostrar a continuación cuando haga la presentación de mi investigación. La cortesía, como señala Brice, queda regulada en cada cultura o grupo social por ciertas convenciones a partir de las cuales un comportamiento lingüístico puede evaluarse como cortés o descortés. Cabe relevar que la teoría de la cortesía y el estudio de los actos comunicativos dentro de contextos específicos y diferentes lenguas han aportado sugerentes orientaciones que modelan los lineamientos actuales y, por qué no decirlo, futuros en la investigación del español como lengua extranjera, y que con acierto cada día se plasman con mayor fuerza en el currículo de ELE. Hablamos de tácticas pragmáticas, hablamos de funciones comunicativas, funciones interaccionales, lo que no es de extrañar, entonces, como aluden Albelda y Barros, la cortesía es un principio básico de la dinámica comunicativa. Respecto de la cortesía, se puede enfatizar que se trata de una actividad comunicativa cuyos objetivos son dos: abrir espacios de comunicación y mantener el equilibrio social, es decir, sustentar una relación armoniosa sin conflictos en una sociedad. Se erige como un conjunto de reglas mantenidas en el trato social con la que los hablantes muestran entre sí consideración y respeto. Lo que se evidencia desde el tratamiento pronominal hacia un interlocutor, tratar de tú o de usted, hasta las estrategias discursivas seleccionadas, más o menos directas, una petición más o menos directa, que seleccionan para realizar un determinado acto comunicativo, ya sea complejo o no complejo. En lo relativo ahora a los actos comunicativos, centro de esta charla, ha de considerar que si bien responden a ciertos universales pragmáticos, se debe tener en cuenta que las formas lingüísticas elegidas por los hablantes para enunciarlo no son idénticas en todas las lenguas, en todos los grupos o subgrupos culturales. Los formatos privilegiados para comunicar intenciones pragmáticas responden tanto a normas gramaticales y léxico-semánticas como a modos pautados de comportamiento que subyacen en una comunidad o en una sociocultura. El hablante extranjero, para emitir un acto comunicativo correcto y adecuado, debe interiorizar entonces no solo los patrones lingüísticos propios del sistema formal de la lengua meta, sino también acoger el conjunto de supuestos y de contextualizaciones particulares, como lo menciona Escandel, de la comunidad idiomática que yo llamo comunidad idiomática de acogida. La relación entre estos tres conceptos, la triada cortesía, comunicativo, imagen, llamada face, o cara según la conceptualización goffmaniana, están intrínsecamente conectadas. De ahí el título de esta presentación: el grado de cortesía de un acto de comunicación, su impacto en la imagen social del otro, como la propia,
están sujetos a variables que ya se ha señalado de tipo cultural, pero también contextual y situacional. Un acto comunicativo, superación del clásico concepto de acto de habla, propone entonces una mirada amplificada y más integradora de la actividad comunicativa al incorporar la interacción en el proceso de comunicación y potenciar la relación dialógica, colaborativa, coautorial entre hablante e interlocutor, de acuerdo a la teoría de Linnell. Mientras un acto comunicativo sea más amenazante la imagen del interlocutor, pensemos por ejemplo en peticiones muy directas, quejas, amenazas, advertencias, el hablante debe activar un número mayor y más eficaz de estrategias de cortesía. Ahora bien, la idea de imagen supone que los individuos, en tanto sujetos sociales, intentamos ser aceptados, valorados por la comunidad a la que pertenecemos, proyectamos para ello una cara que refleja los valores que la sociedad evalúa como positivos y apreciables. Para Bernal, la imagen se concibe como un constructo básico para entender las relaciones interpersonales. Y termino, los actos comunicativos altamente ritualizados, como saludar, despedirse, invitar, dan cuenta de la cultura de comportamiento de un grupo o macrogrupo social, Vázquez y otros, 2010. ¿Cómo saludamos? Nuestras extensas rutinas de despedida, que en el caso de Chile pueden durar hasta más de una hora, las fórmulas para invitar, para aceptar o rechazar una invitación, cómo emitimos las disculpas y cómo nos quejamos, deben ser adquiridos o bien, para otras teorías, aprendidos por los hablantes no nativos, especialmente en contexto de inmersión, dado que el manejo adecuado de los actos comunicativos, como lo declara Quebratori-Toni, tiene un gran peso, un enorme peso, yo diría, en la comunicación intercultural y subraya sensiblemente las diferencias culturales entre un hablante nativo y un hablante no nativo aprendiente de español. Termino con una reflexión que es la siguiente. Se debe recordar que la lengua, y una lengua extranjera, no es solo un instrumento de comunicación, sino un instrumento de integración. Bueno, y todo este marco teórico y la última cita me hizo reflexionar sobre para dónde dirigir mi investigación. Me daba cuenta que los aprendientes de español en contextos de inmersión, llegado a un nivel de proficiencia de tipo gramatical y también altamente léxica, necesitaban algo más en este proceso que es la interacción. Producto de esto me centré en actos comunicativos, eludí saludos, peticiones y otros agradecimientos y despedida, ya que son actos altamente ritualizados y cuyo despliegue de estrategias puede ser mucho menor que los actos que estoy trabajando, y principalmente me voy a centrar en esta ocasión en el acto queja, y es lo que les voy a presentar en este momento. Entonces, ahí tenemos los actos comunicativos en español, lengua extranjera, y estoy con la tríada acto comunicativo, imagen y cortesía verbal. Acá tienen un esquema que parte con la idea de superar el concepto de competencia comunicativa, utilizado desde los años 70, inaugurado por Ames, y con un gran desarrollo en otros modelos de la visión comunicativa de la lengua, y bajo la teoría de las que yo me pude expresar estas reflexiones, podríamos llamar competencia interaccional. Y pueden ahí ver que de alguna manera da cuenta del diálogo que existe entre cortesía y actos comunicativos. Entonces, si pensamos en la dimensión social de la lengua, hablamos de lo que convenciones sociales, convenciones comunicativas, las que se despliegan en toda la teoría de la cortesía, y de cortesía yo no me voy a entrar hoy en la teoría de la descortesía, y ahí tienen algunas alusiones del concepto de cortesía
cortesía clásico desde Brown y Levinson hasta estudios bastante interesantes respecto de cortesía relacionadas con la atenuación y la intensificación. Albelda y Bris y Albelda, etc. Por el otro lado, ¿sí? No estamos viendo la presentación. Ah, querida, ya, denme un minuto. Denme un minuto, qué bueno que me avisaron. Ya, voy a partir de esta misma, por favor, queridos colegas. Okay. Entonces, como decía, tenemos acá la competencia interaccional y vemos a través de esta flecha de color azul cómo se va produciendo una espiral o un cruce y un diálogo entre estas dos dimensiones de la lengua, la dimensión social y la dimensión funcional. Ahí tenemos en la primera todo lo que es la teoría de la cortesía, con algunas referencias desde los clásicos hasta estudios actuales, y por otro lado el concepto y el trabajo relacionado con las intenciones que tiene el hablante al codificar y decodificar tanto el interlocutor, la situación comunicativa y el contexto y contexto que rodea su enunciación. Ahí tenemos los clásicos de Austin de 1962 con el concepto de acto de habla hasta lo que les voy a presentar de acto comunicativo. Yo creo que esto tiene proyecciones interesantes en la didáctica del español como lengua extranjera. Invito a que tenemos que reflexionar sobre las diferentes teorías que hay y en base a eso darnos cuenta que esto funciona como un engranaje, un entramado donde los actos comunicativos están dependiendo de la cortesía y obviamente que estos dos elementos tienen relación con el concepto de imagen o face, como veremos. Bueno, ¿qué podemos decir? Yo partí de la idea de que acto de habla no cubría todas las necesidades de interacción del estudiante, especialmente del aprendiente de español en contexto de inmersión. Entonces me quedo con el concepto de acto comunicativo que se caracteriza simplemente por lo siguiente, es un acto interaccional. Supera entonces la noción de acto de habla de Searle y Austin, puesto que se centra no solo en el hablante y sus emisiones, sino también en el interlocutor, teniendo en cuenta el contexto sociocultural y situacional. Es decir, el interlocutor como un co-constructor del conocimiento también. Y el acto comunicativo permite dar cuenta del valor funcional de los actos dentro de la secuenciación del discurso interactivo. Granato 2006. Resumiendo, los actos comunicativos tienen una función pragmática dentro de la comunicación, que en tanto convencionalizado, están guiados por reglas sociales, como hemos visto, y supuestos culturales compartidos. Si una de estas reglas se transgrede, se comete algún desajuste. Yo en otras presentaciones he señalado que no me gusta utilizar el concepto de Thomas de fallo pragmático, sino que un desajuste, lo que puede repercutir negativamente en la relación intercultural entre hablantes nativos y no nativos. Bueno, con esta base de las últimas líneas, yo dije, bueno, ¿qué acto de habla o qué acto comunicativo hay que seleccionar para todo este modelo de la teoría interaccional del acto comunicativo? Y seleccioné la queja en esta oportunidad. También estoy trabajando, como pueden ver abajo, tengo un proyecto interno financiado por la Dirección de Relaciones Internacionales y el programa de español que coordino, y se llama Desenvolvimiento Pragmático de Aprendientes de Español como Lengua Extranjera, y estoy trabajando por el momento los actos queja y petición. Vamos a ver. ¿Cómo definimos el acto queja? Noción, definición. Bueno, en primer lugar, lo considera como un acto directivo. Es de naturaleza confrontacional, dice Tang, efectivamente, porque a través de la queja uno quiere que el otro haga algo porque lo que ha hecho ha causado un impacto negativo. De alguna manera, uno puede pensar que la queja es una petición no lograda. Dado su carácter ofensivo, la queja constituye un acto de difícil realización. Esto fue uno de los motivos
por lo que yo seleccioné este acto, puesto que tenía estudiantes de nivel de 2 y algunos de nivel C1 que venían con una larga trayectoria de enseñanza de español como lengua extranjera en sus propios países y necesitaban primero interactuar con esta otra edad, que es el Chile y las familias de acogida, los chilenos, sus compañeros de curso. Bueno, se trata de un acto de amenaza a la imagen, sin duda, tanto del que recibe, y esto es importante, como también del que lo emite. Ahí está la idea entonces del diálogo y la co-construcción que tiene cualquier acto comunicativo. Y ahí tengo un trabajo de Transport del 1995. Su naturaleza impositiva hace que los hablantes persigan mitigar o atenuar, obviamente, el carácter directivo del acto. Suelen recurrir a más estrategias corteses que algunos actos que son puramente asertivos, descriptivos e informativos. Este es un trabajo reciente de Albelde Barros. Bueno, tenemos entonces, parto con una cita, presentándoles mi estudio, que hace un contraste entre hablantes nativos, son estudiantes universitarios chilenos, y hablantes no nativos, que son angloparlantes universitarios también, de aprendientes de español, del nivel B2 y C1, que han llegado a Chile para realizar un intercambio académico. Y parto como para instarnos a lo que viene y dice lo siguiente: el hecho de que un hablante conozca con perfección el sistema lingüístico, gramatical y léxico de una lengua meta no garantiza que pueda activarlo de manera cabal si no está compenetrado con las reglas de cortesía. Abajo pueden darse cuenta que hay una revisión que da cuenta también de, muestra y revela que hay muchos estudios contrastivos, principalmente inglés-alemán, inglés-catalán, inglés-mandarín, inglés y taiwaneses, que deben tener como lengua materna también yo creo, el mandarín o otro dialecto. Sin embargo, en el mundo hispánico hay muy poco. Esto también motivó, además de lo interesante que es el acto de queja, también motivó la investigación sobre este acto, puesto que queremos ser un aporte a los estudios interactivos de los actos de comunicación. Muy sucintamente tienen el diseño de investigación y el objetivo es determinar y contrastar las estrategias pragmáticas seleccionadas por los hablantes nativos y no nativos para realizar el acto de queja. Pueden ver ahí muy brevemente los informantes, que ya hablé de ellos, las variables sociales, son todas mujeres, 19 a 23 años, y lo más importante es que la variable interpersonal trabajada es una relación asimétrica dentro del contexto universitario, profesor-alumna. El método de recogida es un juego de rol. Bueno, ¿cuál es la situación comunicativa? No fue fácil seleccionarla, porque generalmente no eran de tipo académico. Las situaciones o las tareas comunicativas eran más, siempre los estudios aludían a, por ejemplo, que aparece también en los exámenes de proficiencia del español, que era, por ejemplo, el vecino, de la música muy fuerte, etc. Bueno, como yo quería que esto se desplegara y tuviera alguna bajada importante en el aula de L, entonces que seleccioné esta siguiente situación. El profesor le informa al estudiante que ha perdido su examen final y debe darlo nuevamente. Les presento entonces también muy brevemente algunos de los resultados que llamé espacios comunes. Obviamente, cuando hay convergencia entre las estrategias pragmáticas o pragmalingüísticas seleccionadas por las hablantes chilenas, las norteamericanas, y en una segunda diapositiva vamos a ver las divergencias. Bueno, tanto las hablantes chilenas como las norteamericanas seleccionan estrategias que nosotros las llamamos en una escala media de dirección. Es decir, no son extremadamente indirectas, bueno, porque se trata de una queja que uno quiere lograr un cambio, y por otro lado, tampoco son directas, porque obviamente uno no puede amenazar al profesor, porque en la cultura chilena, por ejemplo, el profesor tiene una marcación de distancia social y de jerarquización.
También las hablantes comunes, las hablantes nativas como no nativas en estos espacios comunes, disponen de un repertorio de estrategias pragmáticas bastante similar. Sin embargo, difieren en que las hablantes no nativas tienden a construir un grupo importante de estas de manera más directa e intensificada que las informantes chilenas. Por favor, ahí tienen un corpus, se lo voy a leer la parte del profesor. Es una estrategia que se llama constatación de los hechos. El profesor le dice, sabes que aprobatorio el curso de ese examen. La hablante no nativa dice, si yo sé, por eso estudié muchísimo con este intensificador, y me dediqué mucho a conocer los temas de la prueba. Por otro lado, tenemos una hablante chilena, el profesor dice, claro, su nota no está, no aparece. De hecho, yo no tuve acceso a su examen porque no estaba dentro de todos los exámenes. Y la hablante nativa dice, qué raro, porque yo di la prueba en todo caso. Bueno, como después, al final de esta presentación, y si hay tiempo, vamos a ver cuáles son claramente las conclusiones a las que nos llevó este trabajo. Pudimos ver espacios comunes, que no fueron pocos, principalmente en las estrategias más recurrentes, y espacios de diferencia que tiene que ver con el grado o la dirección de la queja, y la lectura que se hace de la relación con el profesor. Además del trabajo con este perfil de aprendientes, que son angloparlantes norteamericanas, también estoy realizando una investigación con el del acto queja con sinohablantes aprendientes de español. Ahora no les presento el estudio contrastivo hablantes chileno y hablantes chino, sino que para variar, considerando la cultura social de la comunidad china, me centré ahora en las diferencias que tienen en el despliegue de las estrategias frente a una relación asimétrica, profesor-alumno, y una relación simétrica, alumno y alumno. Para motivar esto, entonces tenemos esta cita que dice, se observa la situación del acto de habla y después de haber entendido qué posición ocupa cada participante, se actúa de acuerdo a esos principios. Abajo también pueden ver algunos estudios que se han desarrollado, y los estudios de la queja para este perfil de aprendiente principalmente está orientado al inglés, es decir, cuáles son su desenvolvimiento pragmático en el inglés como lengua extranjera. Por lo que esperamos que esta investigación y las proyecciones de esta investigación sean un aporte a los estudios que hay sobre este perfil de aprendiente. Brevemente, también presento el diseño de la investigación. Leo que el objetivo entonces es reconocer y contrastar las estrategias pragmáticas seleccionadas por sinohablantes, aprendientes de español, a realizar una queja en una relación académica simétrica y simétrica. Pueden ver que es bastante similar el número de informantes con la investigación anterior, la diferencia que nos encontramos con estudiantes de nivel C1 y que estamos trabajando con dos tipos de relaciones, no solo la de tipo vertical, profesor-alumno, sino que también una relación interpersonal de tipo horizontal. Y acá está la situación comunicativa. El profesor le pregunta al estudiante, le informa al estudiante que ha perdido su examen final, debe volver a darlo. Es decir, la misma tarea comunicativa que con las hablantes anteriores. Y la relación simétrica está marcada por un compañero de curso que informa que ha perdido sus apuntes de clase. La primera investigación sobre angloparlantes y quejas yo la desarrollé con el método de recogida de datos de juego de rol. Esto lo desarrollé con la completación de discurso, lo que motiva muchísimo a ver cuál es la diferencia entre el método de recogida de datos para la realización y selección de algunas estrategias y el manejo de cortesía. Bueno, vamos a ver entonces la relación asimétrica profesor-alumna. A mí me aparecieron algunas de estas estrategias. Las estrategias yo las nombré de la siguiente manera: aceptación sin reparo, que fue la estrategia más
frecuente, más fuerte en mi corpus de 20 hablantes y decían cosas como, por ejemplo, el profesor le decía, mire, se me perdió la prueba y tiene que darla de nuevo. Y yo decía, está bien, profesor. Y otro hablante, no se preocupe, profesor, está bien para mí. Otros aceptaron con resignación o pusieron algunas de sus condiciones y dijeron lo siguiente, si esta es la única solución, me parece correcto, pero con la condición de que me dé tiempo para repasar la materia. Otro informante, que de alguna manera es también una aceptación, pero hace una propuesta resolutiva, dice, podría darme una nota según la evaluación continua y la nota de los anteriores trabajos. Recuerden que todos estos informantes son de nivel C1. Por último, una estrategia muy interesante que es la empatía con el profesor, petición inclusiva. Vean esta estrategia y todo este movimiento de cortesía que desarrolla este informante. Dice, entiendo el problema, pero necesitamos, es decir, con un nosotros inclusivo, buscar una solución, ya que necesito ese examen para aprobar el curso. Yo ahí desarrollé en términos de teoría el concepto Mianzi, que es la imagen o la cara, de acuerdo a Goffman, ahí están las dos referencias, tiene, persigue, reclama una persona en la sociedad china, Tao 2010. El concepto de imagen está documentado en China ya en el siglo IV a.C. y tiene su base ideológica hasta el día de hoy en el decoro moral y el buen comportamiento de los individuos. Vamos con este concepto a diferenciar entonces entre una relación asimétrica y una relación simétrica alumna-alumna. En realidad, la diferencia fundamental es que sí hubo quejas. Y estas quejas tuvieron un abanico mucho más amplio de despliegue de estrategias y de movimientos de cortesía. Tenemos algunas de las estrategias y una de ellas, por ejemplo, solicitud con valor de reproche. Y esto le dice un estudiante al otro estudiante cuando le dice, mira, se me perdieron tus exámenes. ¿Puedes tratar de recordar dónde lo dejó Marco? Porque son realizaciones naturales y por lo tanto no hago cambio de la escritura. Es muy importante para mí. Y hay una presión con un juicio de valor. La petición de aclaración con valor de reproche, dice este sinohablante, ¿es una broma o qué? ¿En serio? La emisión de juicios de valor, he perdido mi confianza en ti. Es decir, hay un juego de imagen tremendamente grande, atenta contra la imagen del otro para poder hacer una presión. De ahí que la queja es un acto de tipo confrontacional, un acto de tipo directo, un acto de tipo ofensivo, según la clasificación de los autores. Solicitud directa de reparación de la falta. Tienes que copiar o buscar una nueva versión de los apuntes. Increíblemente, como la relación simétrica, horizontal, fuerte en la sociocultura china, apareció advertencia que jamás habría aparecido en una relación de tipo jerárquica, profesor-alumno, en la sociocultura china. Y una advertencia dice, no debe pasar otra vez. Las diferencias, como pueden ver, respecto de la relación con el interlocutor, con ese otro, está tremendamente marcada en las realizaciones de las sinohablantes aprendientes de español. Voy terminando con las reflexiones finales y subrayé o marqué en negrita los conceptos que motivaron el título de mi presentación y algunas reflexiones que, sin ser determinantes, ya que es lo que yo les he mostrado, es una parte, es la punta del iceberg de toda esta investigación que ya lleva 2 años, con algunas publicaciones relacionadas, con, por ejemplo, el caso del uso hablante, que estoy trabajando en la petición, y las relaciones de la cercanía tipológica de la lengua del portugués de Brasil y la lejanía tipológica del putonghua o el chino mandarín. Bueno, decimos que la cortesía entonces es un conjunto de estrategias pragmáticas, maniobras lingüísticas, que activan los hablantes para proteger tanto la imagen del interlocutor como la propia al momento de producir actos comunicativos. Las hablantes nativas, las hablantes chilenas, el concepto es específicamente maniobras lingüísticas.
ellas lograron hacer un juego ambivalente entre atenuaciones e intensificaciones para lograr finalmente llegar a un acuerdo con el profesor, ¿ya? Por lo tanto, ellas sí manejan la relación de cuánto pueden avanzar, cuánto pueden jugar con la imagen del interlocutor y cómo esa imagen no va a ser perjudicada para él, ella iba a lograr la meta comunicativa. Segundo punto, los patrones culturales mediaron efectivamente las elecciones pragmáticas de los hablantes no nativos. En el caso del angloparlante y su contraste con la chilena, podemos decir que las hablantes no nativas optaron por estrategias más intensificadas y con mayor dirección en la realización del acto queja. Por ejemplo, ellas incurrieron a unos usos que serían absolutamente castigados en la cultura académica chilena, como es culpar al profesor sobre la pérdida. Las hablantes chilenas recurrieron a una estrategia similar, pero bastante atenuada, que es exculparse de hacerlo y a través de la exculpación culpar indirectamente al profesor. La hablante norteamericana decía, pero usted fue el que lo perdió. Incluso con el nerviosismo hacían un pase o transferencia negativa o interferencia con el uso pronominal. Y decían, tú lo perdiste, que aumentaba aún más el atentado de la imagen frente al profesor y que generalmente podía producir un quiebre conversacional o un distanciamiento conversacional. Entonces, las chilenas, a diferencia, decía, pero profesor, no es mi culpa, no es como si yo haya hecho algo, que de alguna manera es una culpa escondida, atenuada fuertemente por esta estrategia. Entonces, cabe preguntarse si el comportamiento comunicativo, este desenvolvimiento pragmalingüístico de las aprendientes de español se debe a que no manejan los recursos atenuantes según la norma nativa chilena, al quejarse frente a un profesor, o bien la cultura norteamericana es más directa al momento de emitir una queja, ya que se percibe como un derecho de cada individuo y de cada alumno en una sociedad marcada por códigos democráticos. El otro grupo que les presenté hoy es el caso de hablantes no nativas chinas. El contraste en las relaciones asimétricas y simétricas se concluyó, grosso modo, que optaron por estrategias muy indirectas y directas en el caso de la relación alumno-alumno. La concepción, los conceptos de protección de la imagen, respeto por la jerarquía, modalizaron la producción de quejas en la relación asimétrica, siguiendo la tradición educativa confuciana, por supuesto, y social. Se respetó el estatus del profesor, por lo que la mayoría no se quejó, o no se quejó directamente, y si lo hicieron fue muy atenuadamente. Me permito unos minutos para todos los espectadores, los que están al otro lado de la pantalla, algunos caminos que hemos recorrido en la investigación y también en la metodología de español lengua extranjera, y estos caminos recorridos, su ampliación o su profundización pueden considerarse lo que viene o los caminos a recorrer. Son nuestros retos, nuestros desafíos. Bueno, por cierto, lo que convoca esta jornada, estimular mayor investigación con proyecciones metodológicas en L, elaborar bancos de datos de producciones de hablantes no nativos, no solo con corporas escritas, sino también orales, revisar enfoques metodológicos, herramientas y recursos, con proyecciones en diferentes colectivos de aprendientes de español, sinohablantes, lusohablantes, germanohablantes, angloparlantes, reconociendo algo muy importante, como lo llama Trujillo, su cultura académica de aprendizaje. Diseñar, por supuesto, material didáctico que incorpore contenidos pragmáticos, que está haciendo, y de cortesía, pero relacionados con actos comunicativos, de comunicación e interacción.
generar un desafío y un sueño, nuevas revistas especializadas en L, indexada muy fuerte de corte científico y con muy buen ranking de indexación. Por último, desarrollar con mayor fuerza vinculaciones interinstitucionales e internacionales para la generación de cursos colaborativos de formación docente y encuentros académicos coorganizados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sonia, por tu presentación. Te quiero hacer una pregunta para antes de que terminemos. Tú hablas de diseñar materiales que contemplen estos aspectos pragmáticos. ¿Cómo te imaginas esos materiales? O sea, ¿esos materiales están incluidos en los manuales de L o son materiales complementarios? ¿Cómo te los imaginas? Contesto tu pregunta. No lo siento que sean, no deberían estar como material complementario, porque ya el concepto de complementario hace pensar en una fragmentación de la lengua y entender que el concepto de competencia comunicativa, el que yo utilizo de competencia interaccional, suponen un movimiento que yo le llamo engranaje, entramado de habilidades o subcompetencia lingüística, estratégica, sociocultural, por supuesto, gramatical y también pragmática. Entonces, pensar en un momento los manuales de español, obviamente, sentían a la pragmática y a los temas de cortesía distantes como un apartado. Yo creo que no tienen que estar apartados. Y además no nos podemos centrar específicamente en las fórmulas de tratamiento pronominal, que ahí estaba marcada la cortesía, o bien algunos de los actos llamados de habla en la mayoría de los manuales, que son los clásicos, como saludar, agradecer y despedirse, sino que ampliar esto a usuarios más avanzados de español, como por ejemplo las disculpas, los agradecimientos más complejos, las quejas, por ejemplo. Ahora bien, creo también con respecto al diseño de material incorporando los actos comunicativos que hay que atreverse. No es poco trabajo. Cuando me preguntan, Viviana, recomendaciones, uno, analizar dentro de la lengua de enseñanza cuáles son los actos comunicativos más frecuentes, los más necesarios para tu perfil de aprendiente, si está en contexto de inmersión o no está en contexto de inmersión. Segundo, reflexionar tú como profesor acerca de estos actos, cómo se construyen en un patrón interactivo, que es como yo llamo también, siguiendo el concepto de Bliss y Albelda, cómo es el patrón interactivo de comportamiento de un acto. Tercero, utilizar corpus real. Esto también lo he comentado en la presentación que hice para la Universidad de Antioquia, y tener un corpus real, tanto de hablante nativo, que sería el modelo, como algunos desajustes o algunos aciertos de este aprendiente de español, nos pueden llevar a un camino fructífero respecto a este sueño, que es incorporar el tema de la cortesía y de los actos comunicativos con un espacio predominante o un espacio importante en los manuales de español. Espero haberte contestado, Viviana. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Sonia. Y bueno, ahora vamos a seguir la segunda parte de este panel de expertos, donde, como ya les comentaba, vamos a ver la exposición de 3 trabajos de investigación de nuestros estudiantes, 3 trabajos de grado, y los resultados que ellos obtuvieron en esos trabajos. Entonces, le damos la palabra a Diana Patricia Ramírez Moya, estudiante de la maestría. Ella ya sustentó su trabajo de grado, fue un trabajo laureado, y el nombre del trabajo es una propuesta didáctica para la enseñanza de 4 marcadores discursivos, porque por eso, entonces y aunque,
en español escrito como segunda lengua a estudiantes sordos universitarios. Tienes 20 minutos, Diana, tal vez un poquito menos, para que alcancemos a hacer preguntas. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Como ya lo dijo la profesora Viviana, mi trabajo de grado se llama Una propuesta didáctica para la enseñanza de 4 marcadores discursivos, porque por eso entonces, y aunque, en español escrito como segunda lengua para estudiantes sordos universitarios. La agenda que tengo preparada es, primero, voy a mostrarles un poco sobre el planteamiento del problema y la pregunta de investigación. Posteriormente voy a hablar de los objetivos, el estado del arte, la justificación, el marco teórico, el marco metodológico, las fases de investigación, muy brevemente. Después voy a hablar sobre el análisis de datos, un poco sobre el análisis cualitativo y cuantitativo, para posteriormente entrar en los resultados y ahondar sobre la triangulación, la validación de la propuesta didáctica. Y por último, pues mostrarles las conclusiones y las recomendaciones y algunas partes de uno de los talleres de la propuesta didáctica. Para comenzar, entonces hay que tener en cuenta que con respecto al planteamiento del problema y la pregunta de investigación, nos encontramos que la sociedad mayoritaria es oyente y el sordo está inmersa en ella. De modo que además de las diferencias sociales, el sordo se encuentra con que hay diferencias lingüísticas entre la lengua de señas, en este caso la lengua de señas colombianas, y el español. De igual manera, el sistema educativo no responde a las necesidades de los sordos, de modo que en esta investigación nos preguntamos qué estrategias didácticas se pueden implementar para que los estudiantes sordos universitarios comprendan y usen de manera más efectiva los marcadores discursivos, porque por eso, entonces, y aunque. Los objetivos, entonces, son el objetivo general, es diseñar, implementar y validar una propuesta didáctica para enseñar 4 marcadores discursivos de español a estudiantes sordos de semestre 0, nivel básico 1, de español como segunda lengua de la Universidad Pedagógica Nacional en el año 2018, el primer semestre de dicho año. Los objetivos específicos son, en primera medida, identificar las dificultades que tienen los sordos para comprender esos 4 marcadores discursivos. El siguiente es identificar las dificultades que estos tienen para usar los marcadores discursivos. Posteriormente, diseñar una propuesta didáctica para enseñarlos. Después, implementar una estrategia didáctica para su enseñanza. Y por último, validar la propuesta didáctica para enseñar, porque por eso, entonces, y aunque. El estado de arte, entonces, se compone de varias secciones. En primera medida tenemos los hábitos comunicativos de los sordos, después tenemos las producciones escritas de los sordos, los errores en la producción y comprensión escritas, las propuestas y recomendaciones didácticas y por último los desafíos en la investigación sobre la producción y comprensión escrita de los sordos. La justificación. Entonces, sabemos que a pesar de que es muy importante para el sordo saber español, hay un vacío teórico sobre el funcionamiento de los marcadores discursivos en la lengua de señas. Las investigaciones se centran en los elementos que más dificultad causan en las producciones escritas de los sordos, en general los verbos, pero no en los marcadores discursivos. Además de esto, se suma la inseguridad que sienten los sordos a la hora de utilizar los marcadores discursivos de la lengua que aprenden. De modo que con esta investigación se pretende desarrollar una propuesta didáctica útil para los estudiantes y para los docentes. El marco teórico se compone de comunidad sorda, enseñanza de segundas lenguas y marcadores discursivos. Estos son los ejes más grandes y en ellos se desprenden varios temas que por la premura del tiempo pues no voy a entrar a mencionarlos o a explicarlos. Con respecto al marco metodológico, pues esta investigación es experimental, utiliza un paradigma mixto y un diseño de triangulación y se utilizan varios instrumentos. Primero, una entrevista a 2 profesores expertos, después unas reflexiones metacognitivas, reflexiones metacognitivas en la que los estudiantes, después de desarrollar los 4 talleres, informan al investigador cómo se sintieron durante el desarrollo
del taller, cuáles fueron las dificultades, qué aprendieron, qué tienen que seguir practicando. De igual manera, se aplicó un cuestionario a los estudiantes para conocerlos un poco más, para conocer su historia de vida y de pronto tener bases para el desarrollo de la propuesta didáctica. Y de igual manera, aplicamos una prueba antes y después de la propuesta didáctica. Para hacer más claro esto, entonces aquí vemos un diagrama donde explico cuáles son las fases de investigación. Entonces, la primera fase es la caracterización de la población y la identificación de sus necesidades, a partir de la entrevista a los docentes expertos, el cuestionario a los estudiantes y una prueba de entrada a los mismos. Posteriormente se hizo un diseño de la propuesta didáctica con base a la información recolectada en la primera, para después pasar a la tercera fase, que es la implementación de la propuesta didáctica. Como ven acá, ustedes ven que cada taller está acompañado por una reflexión metacognitiva. Entonces, en el taller 1 nos centramos en por eso y porque, en el taller 2 en entonces, en el taller 3 en aunque y en el taller 4 hicimos un repaso. Y en la fase 4 aplicamos la misma prueba de entrada, que aquí la llamamos prueba de salida, y con esta información procedemos a hacer el análisis de datos, de los datos recolectados, y por último hacemos una triangulación. Para que entiendan un poco más cómo fueron analizados los datos, entonces en la primera etapa de esta se hizo un análisis cuantitativo, por ejemplo, de las pruebas de entrada y de salida. Aquí vemos un ejemplo, uso adecuado de por eso en las pruebas. Entonces, por ejemplo, un 60% utilizó de manera adecuada por eso en la prueba de salida, versus un 10% que el uso de manera adecuada en la prueba de entrada. Para los análisis cuantitativos utilizamos el programa SPSS. Contrario al análisis cuantitativo, para el análisis cualitativo utilizamos el programa SPSS, donde podíamos analizar las entrevistas de los docentes y con este programa clasificar las unidades de registro de cada una de las categorías que se definieron. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que con respecto a las dificultades con la cohesión, pues vemos que uno de los profesores nos indica que en la lengua de señas todo ocurre al mismo tiempo, mientras que en español todo es más lineal, lo que implica procesos de pensamiento completamente diferentes para el estudiante. Teniendo en cuenta entonces las fases de investigación y los instrumentos de recolección de datos, primero se hizo una matriz que posteriormente se las voy a presentar, donde se ve los avances del estudiante, todo el proceso, un proceso longitudinal desde la prueba de entrada hasta la prueba de salida, pero vamos describiendo cada uno de los talleres que pasó en cada uno de estos. Y con esta matriz se complementa dicha información con las entrevistas a docentes, los cuestionarios a los estudiantes y las reflexiones metacognitivas de los talleres. Entonces, esta es la matriz. Aquí vemos qué pasó en la prueba de entrada, qué pasó, por ejemplo, con por eso y por qué en la prueba de entrada, qué pasó en el taller 1, cuáles son los avances, cuáles son las oportunidades de aprendizaje, lo mismo en el taller 2, en el taller 3, en el taller 4, y hacemos una comparación de qué fue lo que pasó en la prueba de entrada y en la prueba de salida. Entonces, aquí vemos en cada una de las secciones de la prueba qué fue lo que pasó con esos marcadores discursivos que se enseñaron. Con esa información hicimos una descripción, con esa matriz longitudinal se hizo una descripción de cada uno de los 8 participantes y esa descripción se complementó con las entrevistas. Por ejemplo, aquí tenemos lo que dice la profesora Prieto, se complementó con las pruebas, con las reflexiones metacognitivas, para tener una mirada más holística de qué pasó durante el proceso con el estudiante. De modo que para la validación de la propuesta didáctica nos dimos cuenta que en el caso de por eso y porque hubo unas mejoras en la prueba de salida porque no los confundieron como si lo hicieron en la prueba de entrada. Y esto se debe a que cada uno de estos marcadores tiene una seña en la lengua de señas. Sin embargo, tienen dificultades para distinguir causas y consecuencias y deben seguir practicándolos.
Además, en la sección de producción escrita de la prueba de salida, notamos que el uso fue menor, se redujo el uso. ¿Y por qué? Porque creemos que se debe a esta reducción, porque entonces y aunque fue incluido en la producción escrita en un 14.3%. Con respecto entonces, hay mejoras en la prueba de salida, porque ya no lo confunden con aunque, de igual manera, al igual que por eso y porque, entonces también tiene una seña en la lengua de señas colombiana, y pues hay una incorporación importante en sus producciones escritas. Con respecto a aunque, hay una dificultad porque no hay una forma manual en la lengua de señas. Además, tiene movilidad en el español, puede estar al comienzo de una oración o puede estar en medio de preposiciones. Cuando está en medio, pues lo relacionan con pero cuando está al comienzo de una oración se confunden bastante. Hay mejoras en la sección de comprensión escrita y pues lo incorporan en la producción escrita en un 14.3%. Las conclusiones y recomendaciones de esta investigación. Primero, las dificultades para entender y usar los 4 marcadores discursivos se deben a la poca reflexión metacognitiva de los estudiantes con respecto a la lengua de señas y al español. De igual manera, las diferencias entre estas lenguas, las distinciones entre causa y consecuencia, como les había mencionado anteriormente, el escaso repertorio léxico en español y los marcadores discursivos de difícil identificación. La segunda conclusión que tenemos es que los estudiantes se sintieron muy inseguros al desarrollar producciones escritas libres, como ya nos lo decía la teoría, y tuvieron mejor desempeño en los ejercicios semicontrolados. Y a esto se suma que en la prueba final, a pesar de que redujeron el uso de porque y por eso en la sección de producción escrita, incluyeron por eso y aunque en un 14.3%. En la tercera conclusión, tenemos que los talleres fueron útiles y de interés. Según los estudiantes, los ejercicios fueron suficientes y el apoyo visual también les ayudó, a pesar de la limitación del tiempo. Y es necesario que los materiales se refuercen con respecto a esas cuestiones que fueron difíciles para los estudiantes. Por ejemplo, la diferencia entre causas y consecuencias y aunque. La última conclusión es, la presente investigación ayuda a que los estudiantes aprendieran los 4 marcadores discursivos, en especial los primeros, porque, por eso y entonces, y que se familiarizaran con el uso de aunque, pero deben seguir, sí, el profesor que utilice este material debe desarrollar otro, debe diseñar otro que complemente el que se propone en esta propuesta didáctica. Las recomendaciones con respecto al cuestionario, hay que ahondar en temas como el enfoque pedagógico de las clases de español en el colegio para prever posibles dificultades o fortalezas. En las pruebas se debe evaluar más marcadores discursivos desde el nivel A1. La prueba estaba dividida en niveles, en gramática y vocabulario, comprensión escrita y producción escrita, pero comenzamos a evaluar los marcadores discursivos desde nivel A2. Entonces, se recomienda hacerlo desde nivel A1. Incluir más lecturas y ejercicios de producción escrita. También el tiempo nos jugó una mala pasada en la investigación porque fue muy corto todo, entonces no tuvimos tiempo para incluir lecturas de nivel A1, nivel A2, lo mismo con producción escrita. Entonces, pues es recomendable hacer eso. Hacer un ejercicio previo sobre las metáforas de las imágenes en la prueba en la sección de producción escrita. Los estudiantes tenían que escribir algo con base a un input que era la sección de comprensión escrita, pero también algunas imágenes. Y pues los estudiantes se quedaban solamente en un nivel muy superficial de las imágenes, pero no entendían las metáforas detrás de estas. Con respecto a los talleres, un eje temático no es suficiente. Se utilizaron ejes temáticos, por ejemplo, como la vida diaria y también la vida universitaria, pero no fue suficiente. Se necesita más contextualización y además de eso, considero que es importante que se agregue una sección de vocabulario para facilitar la comprensión de las lecturas. Con respecto a la propuesta didáctica,
hay que procurar ajustarla a la heterogeneidad de la población sorda. Hay algunos que tienen vestigios y eso hace que pues tengan mejor nivel en español, o algunos tienen un nivel de lengua de señas superior a otros, y eso hace que su proceso de aprendizaje de la segunda lengua sea más rápido. Entonces, pues hay que jugar con esas variables. De igual manera, variar el grado de dificultad en las lecturas o las exigencias de las actividades. Aquí tenemos entonces, por último, para concluir, algunas partes de uno de los talleres. El primer taller se centró en causa y consecuencia y por qué y por eso. Todo comenzó con un video sobre caídas graciosas de personas que están usando el celular mientras están caminando. Ven el video y después ven este ejemplo donde repasamos qué es una causa, qué es una consecuencia, y aquí comenzamos a introducir los marcadores discursivos, porque, por eso, y aquí tienen algunos ejemplos. Todo relacionado con la vida universitaria. Aquí tenemos entonces ya la sección de explicación, por eso, porque, cómo se mueve la causa y la consecuencia. Y aquí ya tenemos entonces algunos ejercicios. Por ejemplo, ahora lee las oraciones y escoge la mejor opción. Sigue el ejemplo. Y aquí tenemos el ejemplo y pues los estudiantes tienen más ejercicios aparte de los que aquí yo les muestro. También tienen la opción de escribir una consecuencia o una causa para completar las oraciones. Por ejemplo, llegaron las vacaciones, por eso, y tienen que completar. Y el último ejercicio que se les propuso fue mirar 2 videos para que describieran las situaciones con las causas y las consecuencias y utilizaran los marcadores discursivos. Aquí tengo entonces un ejemplo que es un joven que aparentemente está dormido después de una fiesta, está esperando una estación de Transmilenio y se cae. Entonces ahí se les da un ejemplo y después ellos tienen otro video que después de verlo tienen que describir utilizando por eso y por qué. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, muchas gracias, Diana. No te interrumpí porque vi que estabas cumpliendo con el tiempo. Mónica, ¿tienes una pregunta? No, Vivi, estaba reaccionando con aplausos. Bueno. Bueno, muchas gracias, Diana, y por compartirnos también las recomendaciones para futuras investigaciones, porque tú durante la investigación pues tuviste que replantear los talleres, la metodología que estabas usando, y precisamente esas son las recomendaciones que les das a futuros investigadores, ¿no? Muchas gracias. De nada, gracias a ustedes. Ahora tenemos la presentación de Erika Elizabeth Enríquez Díaz. Ella es egresada de la maestría, ya se graduó este año, y su investigación se llama Producción escrita de textos argumentativos en español como segunda lengua, desde un enfoque intercultural con estudiantes indígenas universitarios. Buenas tardes. Hola, Erika, bienvenida. Gracias. Voy a compartir la presentación para que por favor me habiliten la función de compartir pantalla. Gracias. Ya te habilito. Listo. Como pues la profesora Viviana mencionó, yo ya soy egresada. El título de mi investigación fue Producción escrita de textos argumentativos en español como segunda lengua desde un enfoque intercultural con estudiantes indígenas universitarios. Este va a ser el orden que seguiré en mi presentación, entonces comencemos. Con relación al problema, prevalece un pensamiento colonial que ha promovido la desigualdad entre quienes hablamos el español y entre quienes no lo hablan, particularmente en Colombia, quienes hablan lenguas indígenas y otras lenguas nativas. Se ha presentado deserción académica y aunque la escritura académica no es la única causa, puede ser un factor que lleve a los estudiantes a desertar, incluso a no culminar su tesis de grado. El español para muchos de estos estudiantes es su segunda lengua y esto tiene unas implicaciones pues, académicas y sociales. Y falta asesoría para escribir cuando se ingresa a la universidad.
Esto llevó a preguntarme qué estrategias didácticas posibilitarían la enseñanza y el aprendizaje de la producción escrita de textos argumentativos en español como segunda lengua, teniendo en cuenta que son estudiantes indígenas y en un marco del diálogo intercultural, de un enfoque intercultural. Entonces, para esto y para mirar esas estrategias, se creó un material didáctico que fueron unas unidades didácticas en las cuales se implementaron estas estrategias que más adelante les comentaré cuáles fueron, y tuvo un componente fuerte de intercultural. Dentro de los antecedentes se encontraron sobre todo trabajos relacionados con un alcance descriptivo y pocos con un alcance propositivo, dentro de los cuales se describía cómo escriben, qué dificultades han tenido, y un par de propuestas que se destacaron, una mexicana y una de la Universidad Nacional con la profesora Mora y Santos. Justificación. Bueno, se requiere alfabetización académica para escribir en este contexto. No podemos dar por hecho que los estudiantes saben escribir y van a corresponder a las necesidades de la academia cuando ingresan, y más cuando son estudiantes cuando el español es su segunda lengua y provienen en muchos casos de procesos etnoeducativos. Hay testimonios de ex estudiantes de la Universidad Nacional, indígenas, que manifestaban que les faltó acompañamiento y asesoría en el momento de escribir. La educación universitaria tiende a la homogenización y pues no se tienen en cuenta otras formas de pensamiento, otras cosmovisiones. Promover la interculturalidad crítica, que desde Walsh y el pensamiento de la pedagogía decolonial habla que hay unas relaciones de poder entre las culturas y ahí están inmersas las lenguas, ¿no? Y hablando particularmente de Colombia, entonces estaría arriba el español y abajo estarían aquellos que no hablan el español y eso genera desigualdad. Lo importante es reconocer esto, pero buscar también que haya esa mediación, esa negociación, para que no se siga promoviendo la desigualdad. La discriminación positiva tiene que ver cuando se le asigna cupos a los estudiantes en las universidades públicas particularmente, pero el hecho de que ingresen a la universidad no implica que van a terminar sus programas exitosamente. Hay deserción académica. Una de las razones o uno de los factores puede llegar a ser la escritura, y pues se requería una investigación con un alcance propositivo más que descriptivo. Dentro del marco teórico hubo 4 ejes, partiendo de la educación intercultural, con base en la interculturalidad crítica, la pedagogía decolonial de Catherine Walsh, Ferrao. La escritura se abordó desde los nuevos estudios de literacidad, en las que las prácticas de escritura y de lectura son prácticas sociales y deben corresponder a un contexto, a un ámbito. La escritura académica en segunda lengua, pues estuvo bajo un enfoque basado en contenidos y procesos, se propuso un programa con fines académicos y se particularizó la escritura de textos argumentativos en la producción de un ensayo. Bueno, dentro del marco metodológico, la investigación estuvo en un paradigma cualitativo con un diseño de investigación-acción, en el cual se implementaron una serie de ciclos que se correspondieron con las unidades didácticas y dentro de estos unas fases. Los estudiantes que formaron parte de esta propuesta fueron estudiantes de primer semestre del programa Interacciones Multiculturales de la Universidad Externada de Colombia. Este programa acoge a estudiantes provenientes de pueblos originarios. En esta propuesta participaron una estudiante en Vera de Yavida, un estudiante en Muina Muru y Huitoto, un estudiante en Nasa y un estudiante en Macuna. Dentro de la propuesta, pues como ya le había mencionado, fue una propuesta con fines académicos, permeada por la pedagogía decolonial, la interculturalidad crítica. Fue un programa intensivo de 30 horas. El nivel requerido de los estudiantes de español era entre B1 y B2. Se abordaron contenidos interculturales, comunicativos, léxicos, discursivos y gramaticales. Y se diseñaron 4 unidades didácticas partiendo de un análisis de necesidades y un diagnóstico que se hizo al inicio del proceso. Con relación a los resultados, las categorías se corresponden con los ejes temáticos, con los ejes teóricos, con relación a la interculturalidad. Siempre se buscó propiciar el diálogo intercultural en las interacciones académicas. Aquí encontramos un testimonio de una de las estudiantes que decía, por ejemplo, también hicimos parte de la cultura porque también en ocasiones hablábamos de la cultura. Me pareció muy interesante porque casi nunca me había pasado eso.
Entonces siempre se buscó involucrar los saberes, las culturas y hacer como ese diálogo y ese cuestionamiento, además de la cultura meta, de la lengua meta. Se evidenció choque cultural. Nosotros partí en la propuesta de la producción de un texto narrativo porque según los antecedentes de la profesora Mora era como más sencillo para los estudiantes producir este tipo de textos antes de pasar a la argumentación. Y en estos textos los estudiantes evidenciaron ese choque cultural, la dificultad de adaptación a la ciudad. Y acá hay un fragmento, pero pues por razones de tiempo no alcanzo a leerlo. También se trabajó el empoderamiento porque los estudiantes escogieron hablar de lo propio, de temáticas relacionadas con sus territorios, y eso era muy importante, que lo hicieran utilizando el español. Se habló en algunos momentos del papel de la iglesia en sus comunidades, también se habló de cómo el español puede, o que las personas quieran aprender el español puede causar que ya no quieran hablar su lengua, o hablan de civilizarse, que esos son marcos esos son rastros de ese pensamiento colonial que todavía prevalece en nosotros como colombianos, que lleva a la discriminación, que lleva a la desigualdad y que no deberíamos seguir promoviendo. También los estudiantes se preocupaban mucho por cómo se expresaban, cómo escribían en español, porque para ellos podría ser muestra de que no tenían conocimiento frente a lo que estaban hablando. Y acá hay una reflexión al final que hacía una estudiante de esas conversaciones que tuvimos, donde dice, ya estamos en una universidad, ya que no es de nosotros, sino del otro lado. Entonces uno dice, bueno, hay que aprender lo otro también, lo de nosotros, pero con que uno aprenda lo otro no quiere decir que lo de nosotros debamos dejarlo atrás. Entonces esa era una reflexión bien importante porque pues ellos desean aprender y quieren aprender el español, y eso está pues totalmente es válido, pero lo importante es que no se convierta en una forma de aculturación y sean absorbidos por la lengua y la cultura dominantes. El material que se diseñó pues fueron las unidades didácticas, son flexibles, son adaptables, puede funcionar para otro grupo de estudiantes indígenas, aunque deban hacerse algunos ajustes. Dentro de las estrategias implementadas, de las estrategias didácticas se partió de los conocimientos previos, del error como aprendizaje, se tuvieron en cuenta los intereses de los estudiantes, se abordó la escritura como proceso, se trabajaron rúbricas para la valoración de los textos y se asignó trabajo extra clase. Acá vemos un ejemplo en la parte izquierda de cómo el error, se cambió un poco la visión del error porque ellos venían acostumbrados a que el error era para cuestionar y para señalar porque ya les había pasado, que en experiencias pasadas los habían ridiculizado cuando se equivocaban. Entonces lo que se buscó fue que el error fuera una oportunidad de reflexión, de aprendizaje y de mejoramiento de su escritura. Aquí en este ejercicio estábamos trabajando concordancia. También dentro de los temas pues se tuvieron en cuenta los intereses de los estudiantes. Ellos querían hablar sobre la educación propia, sobre la escritura en su lengua, sobre la oralidad, sobre la escritura. Siempre se partió de los conocimientos previos que tenían los estudiantes en cada una de las sesiones y se hizo algo similar a un círculo de la palabra, unos conversatorios al inicio. Las rúbricas pues se implementaron, aunque los estudiantes no tuvieron el suficiente tiempo para familiarizarse y sacarle el mejor provecho a esta herramienta. Con relación el español como segunda lengua, pues bueno, es muy importante esto porque los estudiantes tenían diferentes niveles de español y aunque no se hizo una prueba para comprobarlo, se veía en sus producciones, tanto orales como escritas, y ellos manifestaban que muchas veces no podían o no sabían cómo expresarse en ciertos contextos académicos y que eso los afectaba. También se vio el caso de la traducción, ya que al traducir algunas palabras de su lengua al español podrían perder esa carga semántica y era algo que ellos cuestionaban. O podría suceder al revés, ¿no? Que al intentar escribir de su lengua al español, pues no, o del español a su lengua, no había la correspondencia. La permanencia, los estudiantes valoraron de forma positiva el espacio, se reflejó en la asistencia de un 70 a un 100%, teniendo en cuenta que estas clases no eran obligatorias, era de asistencia voluntaria, fue una invitación que se les hizo. Y las necesidades de los estudiantes eran
en cuanto a citación, escritura de ensayos, pero también hubo que darles asesoría en escritura de reseñas, informes, exposiciones orales y organizadores gráficos en la medida de las posibilidades, porque pues estábamos enfocados a la escritura de argumentos. Bueno, con relación a la escritura como tal, pues siempre se partió también de los saberes previos, se trabajó la escritura como proceso. Dentro de las técnicas de generación de ideas, la preferida por los estudiantes fue la lluvia de ideas, se trabajaron esquemas para la planificación textual, y en la redacción pues hubo asesoría en cuanto a la escritura de ideas principales, secundarias, el uso de conectores, también el trabajo de concordancia, de puntuación, de ortografía que veníamos haciendo con ellos, se vio reflejado acá en este trabajo, y la revisión se hizo por medio de la rúbrica. La escritura académica, bueno, entonces dentro de los aprendizajes se vio una mejora en el uso de los esquemas para planificar, hubo mejoras en la concordancia, en la puntuación y en la acentuación, que era una de las preocupaciones de los estudiantes, y obviamente hubo que haber un trabajo en cuanto a la lectura, porque pues debíamos leer para escribir, pero pues faltó mucho más. En cuanto a la argumentación, pues se partió también de los saberes previos, los estudiantes prefirieron escribir argumentos basados en causas y de autoridad, y acá en esta parte también como autoridad pues entraban las figuras representativas de sus territorios y de sus comunidades, que esto es bien importante tenerlo en cuenta. Y dentro de los aprendizajes, ellos desarrollaron argumentos frente a la educación propia, a la escritura en su lengua, que también está relacionado con el empoderamiento. Hubo aprendizajes en citación, en el desarrollo de conclusiones y premisas. Hubo mucho potencial para argumentar, aunque faltó tiempo, porque pues al programa al ser intensivo siempre queda faltando un poco más. Y pues aspectos a potenciar: identificación de argumentos al leer e identificar diferentes tipos de argumentos. Este es un ejemplo también de uno de los argumentos que escribió un estudiante. Por tiempo pues avanzo un poquito más. En cuanto a las conclusiones, bueno, tener en cuenta que como estrategias y recomendaciones didácticas para trabajar con este tipo de población en la enseñanza como segunda lengua, propiciar el diálogo intercultural para involucrar saberes y experiencias que serán expresados en la segunda lengua, en este caso el español. El docente, y esto es clave, debe ser flexible y abierto a diferentes formas de ver la realidad. Nosotros tenemos esa responsabilidad de promover esos espacios, y si no tenemos esa flexibilidad, pues no va a suceder. Apoyar y acompañar permanentemente a los estudiantes indígenas en su proceso escritor, en la educación superior, especialmente cuando inician. Necesitan mucho el apoyo y la asesoría cuando están empezando, porque sumado al choque cultural, el llegar y enfrentar estos procesos académicos sin ayuda es muy complicado para ellos. Los materiales de enseñanza utilizados deben ser flexibles y adaptables para dar cuenta de necesidades particulares e intereses particulares. Escribir párrafos y argumentos acerca de temas identitarios facilita la producción escrita en español como segunda lengua. La argumentación favorece el empoderamiento para cuestionar la desigualdad y también para cuestionar cosas que no les parezca de sus culturas. Eso también es válido. Y trabajar la escritura como proceso puede brindar herramientas para mejorar sus producciones. Hace que los estudiantes y los escritores inexpertos tengan un poco más de herramientas para poder afrontar estas situaciones de escritura. Al tener otras conclusiones, pues al tener una cosmovisión diferente, ellos desconocen algunos referentes del pensamiento occidental, y eso es importante tenerlo en cuenta cuando tenemos estudiantes en nuestras aulas. El nivel de español incide en su desempeño académico. Entonces es importante tener en cuenta esto. Las estrategias didácticas usadas fueron acertadas. Lo único que se reevaluó fue el trabajo autónomo, porque al ser un espacio no formal, entonces ellos no tenían tiempo para desarrollar las actividades propuestas fuera de la clase. Trabajar la escritura como proceso ayuda a sus escritores inexpertos. La construcción de argumentos y familiarización de cómo conformarlos y los tipos de argumentos requiere de mucho más tiempo para su aprendizaje. Sabemos cuando hemos trabajado argumentación que es así, pero fue un inicio. Como recomendaciones, continuar con los espacios de acompañamiento en lectura y escritura en diferentes semestres. Yo recomendé que podrían organizarse tutorías entre los mismos estudiantes de niveles más avanzados, estudiantes indígenas, que pudieran colaborarse
promover el trabajo cooperativo. Las clases con los estudiantes indígenas y en general con estudiantes provenientes de diferentes culturas requieren de propiciar el diálogo intercultural, que aprovechemos esa riqueza en el aula para generar conocimiento. Se sugiere brindar asesoría a los estudiantes en estrategias de comprensión de lectura y organizadores gráficos. También extender las clases de acompañamiento para diferentes tipos de texto, ya que aquí solo se abordó el ensayo, pero la necesidad pues se extiende a otros tipos. Y ofrecer clases de español como segunda lengua desde que los estudiantes ingresan a la universidad sería también muy bueno para su éxito académico. Muchas gracias. Bueno, gracias Erika por ceñirte al tiempo y por también compartir tu experiencia en la investigación y recomendaciones para personas que quieran desarrollar pues trabajos de enseñanza de español con comunidades indígenas. Muchas gracias. Ahora tenemos la presentación de Diego Alejandro Angarita Guzmán. Él también ya sustentó su trabajo de grado, también es una tesis laureada y se llama Caracterización de los errores más frecuentes en las producciones orales de un grupo de niños hablantes de español como segunda lengua. Buenas tardes. Ya, permítame un momento. Voy a compartir la pantalla. Como lo dijo la profesora Diana, el nombre del trabajo de grado fue la caracterización de los errores más frecuentes en las producciones orales de un grupo de niños hablantes de español como segunda lengua. Esta es la agenda, entonces voy a comenzar. En el planteamiento del problema identifiqué unos aspectos claves. Uno de ellos fue que el número de hispanohablantes está creciendo, ya sean los hispanos que van a Estados Unidos y Canadá, o los extranjeros que vienen a países hispanohablantes a tomar los cursos de español como segunda lengua. Entonces, hay un crecimiento. También uno de los factores que identifiqué en el planteamiento del problema es que muchos de los trabajos sobre el error y la interlengua se han concentrado en población de adultos, pero son pocos los trabajos que se han hecho con niños. Y pues también es bueno contribuir con el acervo investigativo, con trabajos que indaguen sobre la adquisición en relación con la sintaxis, la fonética y el léxico en niños, y pues así aumentar el acervo investigativo en español como segunda lengua. El objetivo principal del trabajo fue identificar los errores más frecuentes a nivel gramatical, léxico y fonético en las producciones orales de un grupo de niños entre los 6 y 10 años de edad, niños hablantes de español como segunda lengua, y se desprendieron estos objetivos específicos. Los trabajos previos que me sirvieron como base para este estudio fue el sistema de intercambio de datos de lenguaje infantil liderado por Brian Medwin y Catherine Snow desde 1984. Es un proyecto con la intención de recopilar muestras del habla infantil de primera lengua y que se ha venido alimentando con el paso de los años. Tiene muestras de primera lengua de español, inglés, francés y alemán. Marta Garrote Salazar, como parte de su tesis doctoral, compiló un corpus, muestras orales de niños entre los 3 y 6 años de edad y muestras que están clasificadas por aspectos morfosintácticos y fonéticos. Y los dos últimos trabajos son enfocados en adultos hablantes de español como lengua extranjera, y tienen muestras también que se pueden clasificar por aspectos sintácticos, fonéticos y por la procedencia del hablante. Sobre el error, que es otro de los ejes de ese trabajo, tenemos la investigación de Duquín y Sáez Garcerán, que fueron 32 participantes, muestras orales y escritas,
para identificar cuáles eran los errores más persistentes en la interlengua de estos estudiantes. Eran estudiantes de nivel C1. Tenemos el trabajo de Gosellini, trabajó con estudiantes turcos y alemanes, estudiantes de español como lengua extranjera. Identificó que en los alemanes persistían los errores con el uso de pretéritos y con los turcos en el uso de los artículos. Este trabajo, que se diferencia de los otros un poco, que sí analizó en más detalle muestras orales en estudiantes de licenciatura en español, e identificó errores en fonemas alveolares, bilabiales y dentales. Y de este grupo es el único trabajo con niños. Fue un estudio de casos, un estudio longitudinal, y vio cómo iba evolucionando el español. El sustento del estudio es la adquisición bilingüe como primera lengua. Lo que identificó era que los niños tenían problemas con el vocabulario, con la diferenciación de los verbos ser y estar, y con el verbo tener para hablar de la edad. Entonces, la justificación aquí tenemos es que el error se asume desde dos perspectivas: un factor intimidante que puede llevar a que se desista en el intento de aprender una segunda lengua por los sentimientos de frustración que se producen. Tenemos que la mayoría de los trabajos sobre el error, como vimos en los antecedentes, se han hecho con población adulta. Son pocos los trabajos con niños, y desde la lingüística de corpus también hay muchos trabajos con muestras escritas, pero son pocos los trabajos que tienen muestras orales. Y finalmente, pues este proyecto estuvo marcado dentro de una de las líneas de investigación de la maestría, que fue pedagogía y didáctica. En el marco teórico tenemos unos ejes: primera lengua y segunda lengua. Entendía la primera lengua como aquella que se adquiere antes que cualquier otra, con la que se tiene un mayor dominio, en la que se aprende a hablar. A diferencia de la segunda lengua, que puede que esté en el contexto inmediato, pero no es aquella que se adquiere primero o sobre la que se tiene un mayor dominio. Otro de los ejes fue la adquisición y aprendizaje. La adquisición entendida como un proceso innato, que no hay una reflexión sobre las reglas, y el aprendizaje entendido como un proceso que sí se reflexiona sobre las reglas, que sí se aprenden los aspectos de la lengua, que se estudian. Y tenemos pues la hipótesis de la adquisición de lenguas de Krashen, entendida la hipótesis del orden natural, que algunos aspectos de la lengua se adquieren en orden específico. La hipótesis del filtro afectivo, que algunas cosas no se pueden adquirir por cuestiones afectivas del aprendiente. También está nuevamente la hipótesis de la adquisición versus aprendizaje, y la hipótesis del monitor, que el aprendiente, a medida que recibe un input, va a mejorar las producciones orales, las va ajustando al ideal de la lengua. Tenemos los conceptos de interlengua de Selinker y Swain, que Selinker en un principio decía que los niños no tienen interlengua, pero estudios posteriores lo llevaron a reflexionar y vio que los niños sí simplifican y hacen hipergeneralizaciones en sus producciones. De Bialystok también tenemos que los niños no tienen si se hace una comparación entre niños aprendientes de español, por ejemplo, niños franceses, alemanes, va a encontrar que hay muchas similitudes en esa interlengua de esos aprendientes y están en un contexto de segunda lengua. Y tenemos de Chetamiro también, que dice que los niños hacen simplificaciones, extienden el uso de los significados de las palabras. Y por otro lado tenemos la adquisición simultánea, que es la que se da a los niños que adquieren la segunda lengua antes de los 3 años de edad, y consecutiva, que es la que se da después de los 3 años de edad. Grosjean complementa un poco esto que dijo McLaughlin y dice que en la adquisición simultánea se habla de estadios. Entonces, en un primer estadio hay una sola gramática, un solo léxico. En un segundo estadio ya hay 2 léxicos y una gramática, y en el tercer estadio ya son 2 sistemas léxicos y 2 gramáticas. En la adquisición consecutiva no se habla de estadios, sino de estrategias. Entonces son muy similares a las de la interlengua: hipergeneralización de reglas, extender el significado de las palabras y simplificaciones. Bialystok dice que desde un punto de vista formalista no es
no es relevancia si la adquisición es simultánea o consecutiva, porque el dispositivo de adquisición de lenguas es el que va a guiar ese proceso de adquisición de una segunda lengua, pero desde el punto de vista funcional, sí es relevante porque las experiencias, el conocimiento que tenga el niño o el contexto en el que esté inmerso va a influir en cómo se va a desempeñar en esa segunda lengua. Y finalizamos con Matthews y Jeep, que dice que los niños, a diferencia de los adultos, están en un estadio de una influencia bidireccional. Los adultos ya tienen una primera lengua adquirida y por eso se va a ver más la interferencia. Los niños es la influencia porque las dos lenguas están en construcción, están en adquisición. Otra parte del marco teórico que tenemos son los modelos taxonómicos para el análisis de errores. Entonces tenemos desde el aspecto fonético que utilizamos para este trabajo, si el error se da por era algo segmental, a nivel vocálico, consonántico. Analizamos sobre todo sílabas, consonantes, si era porque hacía inserción de un fonema o la elisión, omisión de un fonema, y si se daba que el fonema existía o no existía en la L1. Esto fue una propuesta de Canales y Nogueroles para el análisis de errores desde la parte de fonética. Y tenemos pues los modelos taxonómicos de Dulaibour y Krashen, si era omisión, adición u ordenación de elementos y de gustos. Entonces tenemos la clasificación si es de tipología de criterio descriptivo, nuevamente adición, omisión, el criterio lingüístico si era un error fonético, léxico, sintáctico o discursivo, y explicativo si era a nivel interlingual o intralingual. Y pues el otro eje fue la lingüística de corpus, entendida como un método para la recolección de muestras reales de lengua, que pueden ser orales o escritas. Y pues un corpus de aprendientes de lenguas que retomamos de Gilkin, es un corpus transversal, porque nuestras muestras fueron en un momento específico. El marco teológico, esta fue una investigación de carácter mixto, cuantitativo y cualitativo. La primera parte fue el diseño del instrumento, que fue un formulario de metadatos en el que se recogía la información de los informantes, el contacto con el español, la edad, y el instrumento de recolección de muestras orales, que ya ahorita les voy a mostrar. Fue un estímulo para hacer una narración y una descripción. La aplicación del instrumento, entonces en unos casos fue necesario enviar el formulario vía correo electrónico para que los padres aplicaran el instrumento con los niños. Y en otros casos pues se pudo aplicar en papel. Yo tuve contacto con informantes aquí en Bogotá. Y después de aplicados los instrumentos se hizo la transcripción, la sistematización de muestras. Para esto diseñamos una taxonomía. Yo les mostré que, tenía unas taxonomías de análisis de errores. Aquí no quise partir de una taxonomía diseñada, sino que a partir de las muestras que transcribí, identifiqué los errores más comunes y entonces todo esto se manifestó en esta taxonomía. Entonces empecé por el criterio descriptivo, luego el criterio lingüístico y finalmente el etiológico, si era interlingual o intralingual. El análisis de los datos y la caracterización de la interlengua y finalmente pues las recomendaciones y conclusiones. Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, los datos que recopilé de cada informante. Aquí están los dos modelos de texto. Este fue el instrumento usado para la narración. Entonces eran dos historias, ellos observaban las imágenes y describían lo que sucedía. Y aquí está la transcripción de las muestras. ¿Qué fue lo que encontré en los resultados? A nivel gramatical, es más homogéneo. Los errores, casi todos los informantes tienen errores a nivel gramatical. Eran niños hablantes de francés como primera lengua y hablantes de inglés como primera lengua. Entonces, tenemos que en nivel es el 57% de errores a nivel gramatical distribuido en el uso de artículos, verbos, preposiciones, adjetivo y adverbio. Para el análisis cuantitativo se usó el software PSPP, la versión libre del software SPS, y
Entonces tenemos que a nivel gramatical, los niños tienen muchos problemas en el uso de los artículos, entonces algunas veces desconocen las reglas o las excepciones, perdón, por eso decían la agua, la mar, y otras veces sí tienen desconocimiento total del artículo. Pasaba sobre todo con los angloparlantes, entonces por eso decían la luna, la perro, pero también está relacionado con la edad de los niños. Omitían el artículo y como parte pasó sobre todo con los niños de angloparlantes la posición de los adjetivos, entonces tenían problemas con esto, que puede ser una interferencia de la L1. A nivel léxico, también se vio mucho en los informantes, sobre todo en los angloparlantes, a excepción de los dos niños hablantes de francés, uso de vocablos del inglés. Entonces, en una oración, en más de una palabra, tenían que recurrir a palabras de la lengua materna. Y problemas similar al estudio de Silva Corbalán en el uso de los verbos ser y estar. A nivel fonético se dio omisión de fonemas tanto consonánticos como vocálicos, o la sustitución. Entonces tienen problemas con el uso ellos no podían decir por caña, tenían problemas para hablar, y el uso de pausas llenas. Las pausas llenas para los angloparlantes sí usaron mucho las pausas de su L1, tanto en el ejercicio de la narración como la descripción, y el alargamiento vocálico, pero eso sí puede ser, se lo podemos atribuir al nerviosismo que tenía el niño o de pronto las dudas que tenía mientras realizaba tanto la narración como la descripción. Entonces, hay algo que sí resalto en los errores fonéticos y aquí fue menos uniformidad entre todos los informantes. Con esto quiero decir que fue un grupo de personas los que tuvieron más problemas en esta parte. Principalmente la sustitución y después la omisión de fonemas. Entonces, de aspectos morfosintácticos, ¿qué podemos decir? La conjugación de pretéritos fue un poco complicada para ellos, o la morfología del verbo, no decían se pusieron en un bote, sino se ponieron. Puede ser que estén aplicando algo similar a la primera persona, entonces yo me pongo y desconocen de esas excepciones, entonces es como una simplificación en la conjugación. Aspectos léxicos semánticos, pues como les dije, el reemplaza las palabras con palabras de su L1, pero también usan vocablos más próximos a su L1. El verbo chequear es válido en español, es usado lo mismo que el verbo desertar, pero hay otras palabras que pueden usar como una alternativa, entonces buscar, revisar, pero como el verbo chequear es muy usado en inglés, en su L1, fue lo que ellos retomaron para continuar su tarea de narración y descripción. Hubo unos casos que sí se dio la alternancia del código, ya a nivel oracional se extendió a usar más de una palabra. Esta era una informante que estaba adquiriendo el español en caso de adquisición consecutiva. Era una informante que estaba en Colombia, norteamericana, que vino a estudiar en el Colegio Nueva Granada. En aspectos fonéticos, pues pueden ser más a nivel intralingual, los niños tienen problemas con la R. Son similitudes también en el proceso de adquisición de una primera y segunda lengua y problemas con los sonidos vocálicos. Otra cosa, bueno, aquí también pasó que estos problemas fonéticos se dan principalmente con los angloparlantes. Los niños de francés tenían menos dificultades. El uso de la conjunción y se dio que los niños todavía no conocen la riqueza oracional para hacer los enlaces, entonces usaban mucho y dentro de las dos tareas, tanto narración como descripción. Pasó también principalmente con los niños angloparlantes, los niños que hablaban francés no tuvieron tantos problemas en este aspecto. Y en el uso del pronombre yo. En el español, pues sabemos el pronombre yo se usa principalmente para dar énfasis, mientras que en inglés sí es necesario usar el pronombre a nivel oracional. Entonces, esto sí puede ser una muestra de una interferencia de la L1 en los informantes. ¿Qué podemos decir de la interlengua?
a nivel léxico, todos los niños tienen problemas, entonces podemos decir que están se mueven entre el primer y el segundo estadio del léxico. Usan palabras de la L1, tanto adquisición simultánea como consecutiva, entonces tienen un déficit comparado con los monolingües, pero pues es algo también normal que se da, según la teoría sobre la que sustenté el trabajo. Los niños a nivel gramatical y léxico tienen problemas porque están adquiriendo las dos lenguas simultáneamente, entonces están un poco en desventaja con los niños monolingües. Y pues usan otros recursos discursivos. Los niños francoparlantes, en su intento por terminar la tarea, por decir, no decían aullar, el lobo aulla, sino decían gritando, no decían estar en silencio, sino hacer en silencio o hacer miedo en vez de asustar. A nivel fonético, pues la interferencia en las pausas llenas, si es una interferencia de la L1, y la aplicación de patrones de pronunciación de la primera lengua. El español tiene una articulación más abierta y eso puede ser una causa de problemas para los niños pronunciar algunas palabras en español, los niños angloparlantes. La pronunciación de estos fonemas sí puede ser por la hipótesis de desarrollo, que algunos rasgos de la lengua se adquieren en orden fijo, en un orden predecible, y pues la omisión de vocales y cambios vocálicos. A nivel gramatical, el uso de estructuras simples antes que las más complejas se vio en los verbos, simplificaba en algunos casos la conjugación. Entonces también la transferencia del idioma más simple al más complejo, las preguntas incrustadas en inglés, las calcaron cuando se trataban de hacer producciones en español, y pues que los niños bilingües les va a tomar más tiempo aprender esos aspectos de la sintaxis, por lo que les dije de Matthews y Gibb, esa influencia bidireccional en las lenguas. Las recomendaciones, definitivamente realizar actividades para la enseñanza del léxico. Ya coincidimos con Cifra, que dice que el léxico es el vehículo para aprender la semántica y aspectos de la pronunciación. Entonces es importante ser enfático en eso, sacar provecho de las rondas infantiles y las lecturas para reforzar el vocabulario y que el vocabulario, el adulto que se les presente, esté ajustado a las necesidades y habilidades de los niños. Entonces se pueden empezar, por ejemplo, pequeños ejercicios de lectura, también para que aprendan algunos, como los conectores o los elementos para hacer enlace en el español, las rondas y karaoke, las actividades lúdicas, y pues las conclusiones, que la concordancia del artículo y el sustantivo es la categoría más problemática para los niños. Eso fue lo que se reflejó en los resultados. Los errores fonéticos se dan por la transferencia y factores de desarrollo. Y a nivel léxico, principalmente, cuando usaban palabras de la L1 eran en sustantivos y en adjetivos. Y los niños pues están en la situación de adquisición simultánea y consecutiva, lo que influye en los estadios que se encuentran en las estrategias que van a aplicar para comunicarse. Entonces, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por compartirnos los resultados de investigación. En redes sociales nos están preguntando dónde pueden consultar estos trabajos de grado. Entonces, una vez nuestros estudiantes hayan entregado los trabajos a la biblioteca del instituto, podrán consultarlos en bibliotecadigital.caricuervo.gov.co. El trabajo de Erika sobre enseñanza de español como segunda lengua a comunidades indígenas ya está disponible. Los otros dos no, porque Diana y Alejandro se gradúan en diciembre y a partir del próximo año estarán disponibles los trabajos en este enlace. Por hoy cerramos la jornada de la mesa de español como lengua extranjera y segunda lengua. Los invitamos mañana a que participen. Por la mañana comenzaremos a las 9:30, iremos de 9:30 a 12:30 y por la tarde de 2 de la tarde a 4:30. Entonces mañana nos vemos en la segunda jornada de esta mesa de español como lengua extranjera y segunda lengua. Muchas gracias a todos por su asistencia.